¿Qué tal todos? Y bienvenidos sean a esta serie de cápsulas, de mini cápsulas sobre los creadores del nuevo pensamiento. Hablaremos brevemente, porque su obra es realmente de enorme importancia y belleza, por cierto, de Maurice Merleau-Ponty, este genio francés que vivió de 1908 a 1961. Murió relativamente joven, porque de 53 años, fumaba mucho. Entonces era un personaje impresionante. De hecho, él en su juventud, para poder pagarse sus estudios de filosofía, boxeaba y varias veces le habían roto la nariz. Son muchas las obras en las que este genio francés da elementos de contribución a la transdisciplina, porque es en ese contexto en el que voy a orientar mi foco de atención. Habría otros terrenos en los que también entraría Merleau-Ponty, pero yo voy a ir solamente sobre la parte de la transdisciplina. Pero podríamos mencionar tres obras que son realmente obvias en cuanto a su importancia. Me refiero a la fenomenología de la percepción, la fenomenología de la percepción. La structure du comportement, la estructura del comportamiento, y la prose du monde, la prosa del mundo. Son tres obras magníficas, todas ellas, ¿sí? La fenomenología de la percepción, la estructura del comportamiento, la prosa del mundo. En las dos primeras, Merleau-Ponty mostró que la percepción no es el resultado de, y cito su frase, átomos causales de sensaciones, ¿sí? Como lo había mencionado John Locke varios siglos atrás, como lo contemplan algunas líneas del conductivismo. Más bien, para Merleau-Ponty, la percepción sería una dimensión activa, como una apertura, subrayo mucho este concepto, una apertura primordial al mundo vivido. Por eso encuentra plenamente su lugar a la hora de hablar de complejidad y más concretamente de la transdisciplina. Es precisamente esa apertura, ¿sí?, la que coloca a la percepción en la palestra. De alguna forma aquí Merleau-Ponty se asemeja mucho a aquella idea de las estructuras abiertas, de los sistemas disipativos de Ilya Prigogine, obviamente en un contexto netamente filosófico y yo diría psicofilosófico, porque para él la idea que nos hacemos de la realidad pasa inevitablemente por nuestra percepción del mundo. Como decía Husserl, toda conciencia es conciencia de algo, no es conciencia secas, no es conciencia de algo. Y esto implica la distinción entre los actos de pensamiento, que Husserl llamaba noesis, y los objetos intencionales del pensamiento, que el mismo Husserl llamaba noema. De esta forma, entonces, la constitución de los análisis de la conciencia consiste en hallar la correlación noético-noemática. Suena muy técnico esto, pero no es tan difícil. Lo que quiere decir Merleau-Ponty es que nuestra conciencia, lo que llamamos el análisis de la conciencia, consiste en buscar las relaciones, encontrarlas entre los actos del pensamiento y los objetos intencionales del pensamiento. Sin embargo, Merleau-Ponty notó que en la obra de Husserl, que estudió muy detalladamente, se ponían en evidencia datos no siempre asimilables a esa correlación. Ese es el caso, por ejemplo, de tres maravillosos conceptos o problemas con los que Merleau-Ponty muestra los límites de validez a esta idea husserliana, a saber, primero, la conciencia del cuerpo y la conciencia de cara al cuerpo, todo lo que toca al cuerpo. El segundo fue lo referente al tiempo. Y el tercer elemento es lo que se refiere al otro. Vamos a decir tres brevísimas ideas sobre una de cada uno. En el caso que concierne al cuerpo, para Merleau-Ponty, este cuerpo es a la vez cuerpo-objeto y cuerpo-sujeto. Yo veo el cuerpo de alguien más y tengo una idea de un cuerpo-objeto. Es más, cuando yo veo mi mano, de alguna forma estoy viendo este objeto muy peculiar que es mi mano derecha.
¿sí? Pero también está el cuerpo sujeto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me pellizco, tengo una sensación no del todo agradable, ¿sí? Y esta sensación me informa de mi corporeidad como sujeto. Pues bien, de esta forma, Merleau-Ponty es uno de los primeros que va y escudriña el pensamiento de Max de Biron. Tendremos que esperar después, por ejemplo, al trabajo ya plenamente en la fenomenología que Michel Henry hará al respecto. El segundo aspecto, el referente al tiempo, ¿sí? Como contraejemplo al pensamiento husserliano, particularmente el tiempo subjetivo, que hay que aclarar, que Husserl dedicó mucho tiempo, varios años, a pensar acerca de la intimidad, de la conciencia íntima del tiempo. Sus famosas Vorsüngen, ¿sí? De 1905, en ellas Husserl abunda de una manera muy difícil de seguir, pero muy profunda, acerca de la conciencia íntima del tiempo. Pues bien, para Merleau-Ponty es particularmente el tiempo subjetivo, cuya conciencia no es ni un acto de conciencia ni objeto de pensamiento. Ese es el que queda fuera de la idea de la relación noético-noemática husserliana. Y finalmente, lo referente al otro, ¿sí? Que en el pensamiento husserliano conduciría al solipsismo. ¿Sí? Entonces, en Merleau-Ponty, con estos tres contraejemplos, cuerpo, tiempo y el otro, ¿sí? Concluye que la correlación noético-noemática, que consideraba Husserl era el acto de conciencia por excelencia, no es irreducible. Es decir, ya que es lo que se supone en el hecho de que toda conciencia es conciencia de algo. De alguna manera, Merleau-Ponty está señalando, es un señalamiento muy pesado a Husserl, al decirle que está incurriendo en un error similar a aquel en el que incurrió René Descartes. René Descartes, cuando decía dubito ergo cogito ergo sum, ¿sí? Dudo, por lo tanto pienso, por lo tanto existo, decía, bueno, es absurdo decir dudo. La duda no es, en sí misma no es nada, se tiene que dudar de algo, es decir, el algo precede a la duda, sino de que se duda, ¿sí? Lo mismo pasaría aquí, ¿sí? Toda conciencia es conciencia de algo. La conciencia como tal, Merleau-Ponty defiende, no tiene ningún sentido. Tiene que estar ligada, orientada a algo preciso. En cambio, postula que toda conciencia, dice Merleau-Ponty, es conciencia perceptiva. La conciencia vista de una manera completamente abstracta es una entelequia perfectamente inútil y falta de fundamento. En cambio, dice que la conciencia, cuando es conciencia perceptiva, entonces forzosamente se define a través de sus ligas con el mundo real, ¿sí? Con esto Merleau-Ponty entonces inserta un punto de inflexión en la fenomenología y de alguna manera al mismo tiempo hace su gran aportación a la transdisciplina, a saber que las conceptualizaciones deben ser reexaminadas a la luz del primado de la percepción, sopesando sus consecuencias filosóficas. Decía él, y lo estoy citando a Merleau-Ponty, si queremos pensar a la ciencia en sí misma con rigor, apreciar exactamente su sentido y alcance, debemos primeramente despertar la experiencia del mundo, del que ella, la ciencia, es la expresión segunda. Qué interesante, ¿sí? Y realmente es irrefutable lo que dice Merleau-Ponty, ¿sí? La ciencia tiene que ser una expresión segunda porque siempre estará precedida por la experiencia del mundo. Es interesante que cuando Merleau-Ponty hizo esto, por ejemplo, la física de partículas elementales pues estaba en pañales, ¿no? Y sin embargo hoy, a pesar de lo impresionantemente abstracto de las teorías de cuerdas y supercuerdas, sigue siendo cierto lo que dice Merleau-Ponty, a saber que siempre esas reflexiones serán segundas, porque hasta nuestras abstracciones aparentemente más desencarnadas, más bizantinas, tendrán inconscientemente un trasfondo
cuasi empírico. Sigo citando a Merleau-Ponty y con esta maravillosa cita concluyo esta brevísima y yo diría hasta cierto punto injusta reflexión de este genio, pero bueno, desgraciadamente tenemos que respetar un formato. Ya sea que se trate de vestigios o del cuerpo de otro, la cuestión es saber cómo un objeto en el espacio puede llegar a ser la traza elocuente de una existencia. Cómo, de manera inversa, una intención, un pensamiento, un proyecto pueden separarse del sujeto personal y volverse visibles fuera de él, en su cuerpo, en el medio que se construye. Muchas gracias y hasta la próxima.